Hermanos, mi tema para esta noche es 3 cosas que Pablo ordena a los cristianos de la iglesia de Tesalonicenses. 3 cosas que Pablo les ordena. Ellos tienen que vivir de la manera que Pablo está enseñando. En la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, vamos a ir a leer por lo menos 3 versículos y allí voy a basar la enseñanza para esta noche. Y está basada en esos versículos para que el creyente pueda ser firme, para que el creyente no flaquee, para que el creyente pueda ser valiente. Dios mismo nos aporta los medios para poder nosotros no ser aquellos flojitos y aguados que ya están con una pequeñita cosa, ya están temblando no se trata de ser súperes, no se trata, solo se trata de afianzarse de la palabra de Dios y aferrarnos a ella y hacer lo que ella dice. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, les quiero detallar un poco la historia de cómo llegó Pablo a este lugar y luego cómo esta iglesia se da por establecida en esta ciudad de Tesalónica y luego cómo Pablo se ocupa de escribir para dar algunas indicaciones. Y 3 indicaciones le da Pablo a esa iglesia en estos pasajes. Hay mucho más, pero yo solo me ocupé de esto. Entonces, lo que era Tesalónica en los tiempos de Pablo. Esa es la primera interrogante que vamos a responder. La ciudad de Tesalónica, hermanos míos, era la capital de la provincia romana de Macedonia y un puerto marítimo muy importante en el mar Egeo. Eso era. Cuando llegó Pablo con el evangelio a esa ciudad, miren cómo el evangelio ha tratado de cubrir al mundo. Pablo fue usado por Dios para ir con los gentiles y fue Pablo el que iba respaldado por Dios llevando el evangelio, porque el evangelio tendría que llegar hacia todo el mundo, tenía que venir hacia nosotros y no había manera sino este hombre con su equipo de trabajo llegando a ciudades y con maltratos y con cárceles, pero llegando a las ciudades con el evangelio. Hermanos, el evangelio no ha sido fácil que nosotros lo tengamos. Y nosotros queremos pasarla bien y no sufrir nada a causa del evangelio. No, el evangelio siempre trae algunas cosas complicadas, pero bendito sea el Señor por ello. Entonces, ¿cuándo llegó Pablo? Esta sí es una pregunta. ¿Cuándo llegó Pablo con el evangelio a esa ciudad? La respuesta es que cuando Pablo llegó a Tesalónica, aproximadamente entre el año 50-51 después de Cristo, estaba en su segundo viaje misionero y dio por fundada allí, en esa ciudad muy mercantil, una iglesia. Y por la oposición de los judíos que acechaban la vida de Pablo, que querían matar a Pablo a causa del evangelio, él tuvo que salir con poco tiempo, él estuvo poco tiempo y él tuvo que dejar a algunos nativos allí, algunos encargados de la obra, y él tuvo que salir porque a él lo andaban pero tan perseguido a Pablo, porque querían darle muerte. Miremos unos pasajes allí en el libro de Hechos. Y estoy enseñando el libro de Hechos con las damas porque me gusta y yo quiero, hermanos, que vamos al capítulo 17 de Hechos. Me gusta que nosotros tengamos el conocimiento de cómo cómo funcionó el evangelio desde el principio. Esta no es una religiosidad, algo que alguien se inventó, sino esto es lo que el Señor Jesucristo. Y vamos a leer algunos pasajes. Mire, desde el verso 1. Está hablando de cómo Pablo llegaba a las ciudades. Y dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, mire, allí en su segundo viaje, donde había una sinagoga de los judíos.
Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, o sea Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, o sea algunos de los tesalonicenses, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mire, las mujeres han sido amantes del evangelio, muchas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué cosa más horrenda la que los hombres han tenido. Y aquí principalmente los del inicio del problema eran puramente judíos. Ellos estaban molestos de que Pablo predicaba de que Cristo, el que había sido crucificado en el Calvario, ese era el Hijo de Dios que había venido para nuestra salvación, para darle solución al pecado del mundo, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces nos encontramos allí. Cuando Pablo llega a esta ciudad, él encuentra oposición, pero queda establecida una iglesia allí. Y esto es precioso, hermanos. Créanmelo, y no quiero halagarlos con palabras, es lo que la Biblia dice. ¿Cómo mirará Dios este rebaño? ¿Cómo mirará? Piense un momento. ¿Cómo mirará Dios este rebaño? Hermanos, si es aquella gente por quien Cristo derramó su sangre en el Calvario. Por eso, muchas cosas han pasado contra los que se oponen al Evangelio. Porque hay oponentes y han fracasado muchos. Pero ahora, lo que sucedió a la salida de Pablo de esa ciudad, hermanos, la comunidad de creyentes quedó en una persecución a causa de que buscaban a Pablo, llegaron a buscarlo a la casa de Jasón, no lo encontraron, la persecución siguió, buscando los cristianos, maltratando a los cristianos. No ha sido fácil la vida cristiana. Entonces la comunidad de creyentes quedó en una persecución y una insuficiente formación de su fe. Hermanos, solamente habían creído y nadie había estado con ellos mucho tiempo enseñándoles la palabra como tenemos el privilegio nosotros. Hermanos, esta iglesia, solo que yo la estoy pastoreando, hay 31 años, pero que comenzó. Que hubieron otros que estuvieron enseñando. Es una bendición que haya siempre hombres que enseñen la palabra de Dios, porque no todos tienen ese privilegio. Entonces, esta iglesia se quedó sin hombres, sin personas que les enseñara. Muy tiernos en la fe se quedaron, pero allí tiene que seguir. Entonces Pablo, preocupado por esos creyentes tiernos en la fe, con muy poco conocimiento, les envió a Timoteo desde Atenas. Vea el libro de
Tesalonicenses, la primera carta, pero vamos al capítulo 3, verso 1 al 5. 3, 1 al 5. Mire la preocupación de Pablo. Él sabía que había dejado una iglesia muy, pero muy tierna en ese lugar, con poco conocimiento. Por lo cual, dice el verso 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¡Qué corazón de hombre! ¡Qué siervo de Dios más hermoso! Él sabe que ha dejado una obra recientemente fundada. Y él sabe que Satanás es el que se encarga de deformar, de destruir la obra de Dios. Y ahora él envía a Timoteo y dice, anda, mira, ¿cómo están los hermanos en la iglesia? Enséñales, ayúdales. Y para eso envió a Timoteo, el hermano Pablo. Entonces, Timoteo a su regreso, porque él regresa de Tesalónica, le trae noticias muy alentadoras al apóstol. Pues aquella comunidad cristiana se había mantenido firme en la fe. Y recordaban a Pablo con mucho afecto. Esa gente. Pero otros esperaban con paciencia la segunda venida de Cristo. Y este era el problema que a Pablo le preocupó, porque la segunda venida de Cristo vino a ser la polémica de muchos. Llegó una confusión. Pero hermanos, ya no quiero seguir en esto. Quiero seguir en las tres cosas que les quiero mostrar. Si Pablo ha fundado una iglesia allí en Tesalónica, él le da indicaciones porque tienen problemas. La iglesia tiene algunas deficiencias. La persecución ha hecho mucho retroceder. ¿Cómo? El COVID hizo retroceder a tantos. Cerrar templos y no abrirlos. Hay algunos que dicen que van a abrir hasta el 2024. Bueno, esa es su cuenta con Dios. Pero la iglesia Templo Bautista está comprometida con Dios. Y nosotros no vamos a ser irreverentes con Dios, obedeciendo a lo que dicen los hombres antes que a lo que dice Dios. Seguiremos adelante, hermanos. Y quiero decirles, y algo que yo oía, mire, la iglesia se está volviendo virtual. Esa palabra virtual es una frase satánica. Y oiga lo que le estoy diciendo, porque esto queda grabado y esto van a oírlo muchos y en muchos países. Hermanos, esa palabra virtual está siendo una frase que va a socavar a muchas cosas, va a alterar muchas cosas, y la iglesia tiene que comportarse firmemente, porque estamos en este mundo. Y nosotros no tenemos el poder para disolver ciertas cosas, pero vamos a ser firmes. Firmes en lo que hemos creído. Y no vamos a tambalear en cosas sencillas como el mundo ha tambaleado, la sociedad ha tambaleado, como han tambaleado muchas iglesias en esta situación. Iglesia virtual no hay según las Escrituras. No hay. La iglesia es esta.
es cuando usted viene y se congrega. Eso lo dejó Cristo enseñado desde el principio. Y luego cuando el autor de los Hebreos escribe, y quizás caiga yo mal con esta frase, él dice, no dejando de congregarse, porque las persecuciones que habían venido al pueblo de Dios, a los creyentes judíos, que en esta oportunidad, a quienes les escribe el autor de los Hebreos en el 10:25, ya se habían acostumbrado, ya no vamos a ir a la iglesia, ya está bien así. No era una iglesia virtual, pero se habían ya apartado, y lo mismo está sucediendo hoy. Bueno, ya no importa, no debemos ir a la iglesia, ya estamos aquí conectados y ya basta con esto. Hermanos, la iglesia es comunión, eso es la iglesia. Es esto que tenemos hoy. Como decía hermano Píndaro cuando dirigía, mire qué chueco es venir y hablar a las sillas, estar predicando. Por lo menos ya unos 5, unos 10 allí, ya hay a quien enseñarle, pero enseñarle a las bancas, por allá estará uno, por allá estará otro. Y algunos miran y oyen cuando quieren. Y eso no es así, hermanos. Yo quiero ser honesto en esto. Y miren que ya viene la moneda virtual también. ¿Han oído ustedes de eso? Todo va a ser virtual, virtual. Clases virtuales, estudio virtual, ¿verdad? Moneda virtual, ya no va a haber dinero en billete en algún momento. ¿Sabe? Me he dado la tarea de investigar algunas cosas porque cuando les hablo aquí no quiero hablarles tonterías tampoco, pero quiero hablarles cosas que son reales. Dinero virtual ya llegó a El Salvador. Ya es una moneda, ya es real. Hermanos, ya va a llegar a Guatemala. El mundo se va a contagiar de dinero virtual. Así que nuestra billetera ya va a andar sin nada. Ya no va a haber dinero. Y todo eso, ¿de quién es ese trabajo? ¿Es de Dios o es del diablo? Bueno, yo sabré decirle, el anticristo está preparando terreno para establecer su reino, porque él viene. Antes que Cristo, él va a aparecer a establecer su reino por 3 años y medio, y esa es otra enseñanza. Pero vamos a ver aquí. Lo que Pablo quiere que entiendan los hermanos es que en esta vida, aunque se pasen dificultades, aunque se pasen cosas adversas, aunque vengan tempestades contra nosotros, los hijos de Dios, nosotros vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. Verso 16 de Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Esta es la vida para la iglesia. Así tenemos que vivir. Verso 16. Estad siempre gozosos. Hermanos, pero si estamos en una pandemia no nos podemos reír, no podemos gozar, no podemos disfrutar. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Hermanos, el gozo del cristiano debe ser un gozo constante. Aún en las circunstancias más difíciles. Eso cuesta entenderlo. ¿Por qué debemos tener gozo aún en las circunstancias aún más difíciles? Es que el gozo del creyente no es circunstancial, hermanos. Y esto debemos de entenderlo. El gozo suyo como cristiano y el gozo mío como hijo de Dios no es circunstancial. Cuando no entendemos esto, no podemos tener gozo cuando van las cosas mal. El gozo nuestro no debe ser un gozo circunstancial. Se lo muestro con la Biblia. Filipenses. Es una carta que Pablo mismo escribe, enseñándole a otra iglesia. 4:4. Y dice así la palabra de nuestro Dios.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por eso le digo que no es circunstancial. Porque debemos de regocijarnos siempre. Hermano, y si estoy con una enfermedad bastante difícil, nuestro gozo no depende de circunstancias, sino de Cristo Jesús en nuestros corazones. Así es que no importa lo que estemos pasando, vamos a ser siempre gozosos. Entonces la fuente de nuestro gozo es Cristo y no las circunstancias. Por eso debemos ser siempre gozosos. Cristo es el gozo de cada creyente. Y el gozo en el creyente depende puramente como fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas, el mismo apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, que eran varias iglesias a una región, la Galacia. Eran varias iglesias, las iglesias de la Galacia. Él escribe de esta manera cuando él les está enseñando, 22 al 23 del 5. Capítulo 5, verso 22 al verso 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, él detalla los frutos del Espíritu. Y dentro de esos frutos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí está. Es el Espíritu Santo el que produce en los hijos de Dios el gozo. Por eso no es circunstancial. Entonces esa es la primera cosa que Pablo le enseña a la iglesia de los tesalonicenses y que ahora se nos enseña a nosotros. A estar siempre gozosos. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que la iglesia debe tener. Yo me siento gozoso, hermano, de estar aquí y estar con ustedes. Y esto es el producto del Espíritu Santo, es lo que produce. La segunda cosa, en el verso 17, debe ser una iglesia que debe tener una vida de oración continua. Mire, son tres cosas las que le voy a mostrar para poder vivir una vida de acorde al deseo de Dios. Porque allá al final dice en el 18, y esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es lo que Dios desea. Entonces el verso 17 nos dice del capítulo 5, orad sin cesar. Tan pequeñito ese versículo. Pero es lo que le demanda Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, esta es una orden que Pablo les da. Oren sin cesar. No les dice, si quieren, oren. Si no, pues la pueden pasar así. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir sin oración. Otra cosa quizás nos pueda faltar, pero no nos puede faltar tanto ni la lectura de la palabra ni la oración nos puede faltar en la vida cristiana. Sí, quizás usted no predica, no enseña y quizás no tenga que leer tanto, pero siempre hay que alimentarse de la palabra, porque cuando viene aquí, viene a alimentarse de la palabra. Tiene que devorar la palabra de nuestro Dios. Entonces decía ahí el versículo 17, orad sin cesar. Es la recomendación que Pablo da a los creyentes, a tener una vida de oración constante, sin cesar. Quiere decir, sin dejar de hacerlo continuamente en su vida. Eso es sin cesar.
hasta que nosotros nos vayamos de este mundo. La vida cristiana tiene que tener oración, ser una vida de oración. Debemos orar constantemente. Mire lo que dice Pablo a los romanos, cuando esta es otra carta que escribe a los creyentes de Roma. Capítulo 12 de Romanos, verso 12. 12. Y otra vez usa Pablo la palabra gozosos. Mire, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Él dice, gozosos en la esperanza. El creyente tiene una esperanza por la cual debe gozarse. Y luego dice, sufridos en la tribulación, porque sí hay tribulaciones, hay problemas, hay dificultades en la vida cristiana. Y luego dice, constantes en la oración. Pablo recomienda una y otra vez más lo que era la oración. No debemos orar solo cuando tenemos problemas. Ese es el problema. El problema natural de los cristianos, digamos así, es que solo cuando tenemos necesidades, cuando tenemos problemas terribles, es cuando nosotros vamos y oramos a Dios. Pero cuando no tenemos problemas, como todo va bien, no oramos al Señor. Cuando tiene que ser al contrario, la oración tiene que ser si podíamos llamarle, un hábito, continuamente, un hábito, para poder prevalecer en esta vida. Entonces, Colosenses 4:2, el apóstol nos enseña algo sobre la constancia de la oración. Y esta es la vida del creyente. Así tiene que vivir el creyente. 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pero dice, perseverad. Eso nos habla de una vida constante, velando en ella. O sea, cuidando siempre en la oración. Entonces los creyentes en general debemos orar regularmente. Debemos permanecer en una actitud constante de oración para poder prevalecer en lo que nosotros necesitamos prevalecer en nuestra vida cristiana. Si no, defraudaremos al Señor de alguna manera. Verso 18, que será lo último, la última cosa. Tener una vida llena de gratitud. Y es Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Los creyentes de Tesalónica, Pablo les enseña, les insinúa, les dice que deben tener una vida llena de gratitud hacia Dios. Hermanos, esa vida llena de gratitud debe ser permanente en el creyente, agradecido siempre. Hermanos, nosotros algunas veces somos desagradecidos con Dios. Pensamos que las cosas tienen que venir por fuerza, digamos así, o por una vida que ya tiene que darse por un hecho. Y por lo tanto no tenemos que agradecerle nada a Dios. Porque ese es como dicen algunos hijos malcriados con los padres. Es su deber de darme comida, es su deber de darme esto, es su deber de darme esto, es su deber de darme todo. Y algunas veces llegan viejones y es su deber de esto. Y dicen que el deber de papá esto, deber de papá. En parte sí. Es deber de papá, deber de mamá, de velar por los hijos. Pero cuando ellos reciben tenían que dar. Y eso me gusta. Me gusta aquí, hermanos, la buena costumbre de que los niños se les enseña a decir siempre gracias por lo que reciben. Es una buena costumbre y gran costumbre. Porque hay en otros lugares no se acostumbra a eso.
agarran y hasta como que con enojo agarran las cosas. Entonces hay que enseñar lo mismo en las cosas de Dios. Cada vez, por mínimo que sea lo que usted recibe, por mínimo que sea lo que yo recibo, yo estoy diciéndole gracias, ya sea de madrugada, o ya sea de noche, o ya sea a mediodía. Yo le digo, mi Señor, gracias. Haya sido una porción pequeña, haya sido una porción grande, gracias, mi Padre. Porque si Él no quisiera, yo no recibiera nada, ni nadie de los hijos de Dios. Miremos lo que dice Pablo a los Filipenses. En el capítulo 4, verso 6, el apóstol Pablo, siempre como un experto para enseñar lo que debe ser la vida cristiana, él dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo le dice a los cristianos que no se afanen por las cosas de esta vida, porque tenemos a un Dios que nos puede ayudar, que nos puede dar. Pero cuando recibimos, gracias, Señor, gracias. Un hombre agradecido, un ejemplo de un hombre agradecido, de personas agradecidas, fue Job. Esto lo he enseñado en otras veces, he enseñado sobre este personaje, pero ahora solo le voy a leer el verso 21, para que veamos cómo este hombre le era agradecido con Dios, no importando las circunstancias, pero él siempre fue agradecido con Dios, y Dios vio con grandes ojos, con buenos ojos. Y ese es el libro de Job, capítulo 1, verso 21. Y dijo, recordemos que Job ha perdido todo. Él era un hombre millonario de la región oriental. Un hombre que estaba acostumbrado a tener banquetes día a día. Él no manejaba unos $100,000 en su riqueza. De la región era el más rico, póngale. Miremos nuestra región centroamericana. ¿Cuál será el más rico de la región centroamericana? Y pensemos en Job. Lo que era Job. Dios le había permitido, porque la riqueza viene de Dios. Dios le permitió una riqueza extraordinaria a Job, y él fue un hombre muy rico. Pero un día perdió todo. Pero ese hombre no estuvo discutiendo con Dios porque había pedido. Mire el verso 21, ¿verdad? Y dijo, o sea, hablando Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y la expresión esta: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Allí no aparece la gratitud, ¿verdad? Que le dijo, gracias, Señor, porque me has quitado todo. Pero él dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea Dios. Él no estaba llorando, él no estaba quejándose por lo que estaba pasando, porque era un hombre lleno de gratitud para con Dios. Así que fuese lo que fuese, él tenía gratitud. Y pasara lo que pasara, su gratitud no era circunstancial. ¿Se dan cuenta? Porque aquí está en una circunstancia adversa, difícil, contraria a su vida. Aquí él está así, con los brazos cruzados, perdió todo. La ganadería, todo lo que tenía este hombre, su familia. Pero esas palabras, él dice, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Es cierto esto o no es cierto? ¿Cómo venimos a este mundo? ¿Cómo salimos del vientre de nuestra madre?
bien entacuchaditos. No, venimos desnudos, hermano. Y aquí, por la gracia de Dios, ya Dios tiene una pareja de padres que tiene ropita, tiene gorros, tiene como le dicen, los escarpines, o tiene toda la vestimenta para, solo viene ya a vestirlo. Pero nosotros venimos desnudos, y es lo que él dice, desnudo salí. Por eso él, cuando pierde todo, él sabe que Dios le permitió, Dios no le fue a destruir aquello, pero Dios le permitió a Satanás que se lo destruyera. Y si estaba bajo la permisión de Dios, él dice, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dar gracias en todo. Tener una vida llena de gratitud. Estas tres cosas que Pablo nos muestra a la iglesia, induce a la iglesia, también se nos inducen a nosotros hoy día. Indispensablemente. Máxime como estamos viviendo el aceleramiento que llevamos cada día a un peor tiempo. Debemos de aprender. Uno, a estar siempre gozosos, a tener gozo. Porque el gozo no debe ser circunstancial, el gozo del creyente. La segunda cosa, a tener una vida de oración. Padre, mira lo que estamos pasando, mira, ayúdame. Y eso nos va a sostener. Y la última cosa, ser agradecidos con el Señor. Y la iglesia, no importa lo que esté pasando, seguiremos adelante, firmes. Y así. Hasta daremos una sonrisa a los demás. Quizás algún tiempo no lo vamos a comer algún día. Los cristianos primitivos, hermanos, tuvieron que pasar momentos crueles. Y yo no les estoy diciendo que los vamos a pasar. Es probable que algunos creyentes sufran a causa del cristianismo. Pero debemos de aprender estas cosas que nos enseña la Biblia. Así seremos personas fortalecidas en Cristo. Y vivir un evangelio diferente a lo que viven muchos. Sigamos adelante, hermanos. Honremos al Señor. Pónganse de pie, vamos a tener una oración. Y así poder despedirnos hasta una próxima oportunidad. Oremos a Dios. Poderoso Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te bendecimos por tu grandeza. Padre mío, gracias por el tiempo que nos das. Permítenos adorarte, bendecirte y honrarte. Señor Santo, agradecemos que nos permites congregarnos todavía. Señor, pero si algún día esto llega a ocurrir, que no nos dejan, Señor, ayúdanos para seguir adelante como iglesia, haciendo tu voluntad siempre y no la de los hombres. Danos tu bendición. Queremos irnos a nuestras casas, pero con tu bendición para tener una semana victoriosa. Una semana, Padre, de trabajo, una semana de labores, una semana de victoria, mi Dios, sobre cualquier cosa, con tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con todos.